El lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio es el de Lucas 6, 6 al 11. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralizado: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?». Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y el brazo quedó restablecido. Ellos entonces se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Jesús pasará en Galilea toda la primera parte de su vida pública. Y Galilea, al norte de Israel, es la región fértil en cuyo centro está el importante lago de Galilea o Tiberíades. En toda la región, pero especialmente en torno al lago, había muchos pequeños pueblitos y cada uno de ellos con su sinagoga. Las sinagogas, como dijimos, eran centros de reunión de la gente de los pueblitos, y en ellas, especialmente el grupo fariseo, se dedicaba a la enseñanza de la ley de Moisés. Lo que hacía Jesús era ir con su grupo de discípulos, de pueblito en pueblito, anunciando a todos que el reinado de Dios se acerca, y aprovechaba que los sábados la gente se reunía en las sinagogas para dedicarse a enseñar acerca del reinado del Padre. Pero, si bien Jesús enseñaba la ley de Moisés, lo hará a partir de la total convicción de que su Padre es y debe ser el primero, y que todo lo que pensemos, decidamos y hagamos deberá ser solo para su mayor gloria y alabanza. Además, enseñará con esa libertad que da la certeza de que su Padre y su voluntad están por encima de todo interés y toda conveniencia personal. La libertad de Jesús le permitirá leer la ley de Moisés y explicarla de una manera nueva. Y en su lectura rescatará lo esencial de la ley y descartará lo accesorio, aquello que ha sido añadido por los hombres, quienes piensan que con sus exigencias agradan más a Dios. El problema es que el modo como Jesús explicaba la ley chocaba con las enseñanzas de los fariseos y maestros de la ley, porque estos enseñaban la ley no desde Dios, sino desde sus conveniencias e intereses personales. A estas personas Jesús les resultaba un problema, porque andaba recorriendo las sinagogas de Galilea con una enseñanza distinta a la que ellos ofrecían. Y entonces se van a dedicar a observarlo para ver dónde se equivoca, y así denunciarlo públicamente y descalificarlo. Lucas nos va a mostrar el modo de proceder de escribas y fariseos en dos escenas que tienen lugar en sinagogas o en camino a ellas y en un día de sábado. La primera de estas escenas la reflexionamos en el relato anterior, y en esa ocasión los fariseos y maestros de la ley cuestionaron a Jesús porque sus discípulos no guardaban el sábado, ya que trabajaban para comer. Jesús defendió a los suyos diciéndoles que también el rey David se saltó los preceptos de la ley cuando él y sus hombres tuvieron hambre. Pues para Dios Padre, la vida de la persona está por encima de lo que manda la ley. La segunda escena es la del relato de hoy, y el texto de hoy empieza diciéndonos que otro sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Lucas nos ubica en sábado y en algunas sinagogas de Galilea, y nos presenta a Jesús enseñando como lo solía hacer. Y entonces nos presenta el caso. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. No podía moverlo. Este hombre tal vez representa a todos los oyentes de la sinagoga que andaban medio paralizados a causa de las normas de la ley. Lucas nos dice también que en la sinagoga estaban los expertos de la ley, es decir, los que la conocían muy bien, y estaban los fariseos, es decir, aquellos que la observaban al pie de la letra. Ellos, nos dice el texto, estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo.
esta será la actitud de aquellos que se sentían fastidiados por la manera como Jesús interpretaba y enseñaba la ley. Ellos sabían lo sensible que era Jesús ante el dolor y la necesidad de la gente, y sabían lo dispuesto que estaba para ayudar. Y la presencia, pues, del paralítico en la sinagoga les venía de perilla, pues estaban seguros de que Jesús haría algo por él. Por su parte, Jesús sabía que si seguía la ley no lo iba a poder curar, pues estaba mandado que en sábado no se debía hacer ningún trabajo, ni siquiera curar. Entonces sus adversarios lo observaron y esperaron a ver qué hacía. Jesús sabía de la hostilidad que le tenían los fariseos y maestros de la ley, pues acababa de tener un desencuentro con ellos porque había permitido que sus hambrientos discípulos trabajen en sábado para poder comer. Y ahora, ¿qué hará con este paralítico? Dice el texto que sabiendo Jesús lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralizado: levántate y ponte en medio. Jesús hace poner al minusválido al centro de la sinagoga, en donde todos lo podían ver. Y nos dice el texto que entonces el paralítico se levantó y se quedó en pie. Imagínense la situación de este hombre. Pongámonos en su lugar y veámonos allí al medio de todos, con todas nuestras parálisis y limitaciones. Lo que este hombre seguramente deseaba en lo hondo de su corazón era poder mover su brazo, volver a la normalidad, poder funcionar como los demás y poder ayudar a su familia. Es lo que nosotros, si estuviésemos en su caso, también querríamos. Este hombre seguramente iba los sábados a la sinagoga para nutrirse de la palabra de Dios, a fin de que Dios le dé alguna esperanza en medio de sus problemas. Jesús pudo ver la necesidad de este hombre, pero los escribas y fariseos no la vieron. No se pusieron en su lugar, solo veían sus propios intereses, lo que les convenía. Entonces, ante la insensibilidad de quienes lo observaban, Jesús les dijo: voy a hacerles una pregunta. Es decir, los invita a ponerse en el lugar del otro, a sentir con el otro, a padecer con el otro, es decir, a compadecerse. Y les dice: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? ¿Qué dice la ley? Si alguien tiene un accidente, ¿dejarían que agonice hasta que pase el sábado? ¿No les resulta insostenible una postura así? ¿Qué querría Dios que hiciésemos? El sábado es un día dedicado a Dios, y Dios es el total y absoluto bien. Luego, si mi deseo es honrar a Dios en sábado, entonces, ante todo, debería buscar salvar y hacer bien, especialmente en sábado, que es su día. Además, si la voluntad de Dios es que el prójimo, el que está a nuestro lado, el que está próximo a nosotros, viva digna y plenamente, honraré a Dios si busco salvar al prójimo en vez de dejarlo morir. Ellos, como maestros de la ley y conocedores de las Escrituras, sabían bien esto, y ante la pregunta de Jesús, no tuvieron argumentos para oponerse. Entonces Jesús, sabiendo que no podían contradecirlo, dice el texto, que echando en torno una mirada a todos, los mira con tristeza, reprochándoles su insensibilidad y su dureza de corazón. Y le dijo al hombre: extiende el brazo. Este lo hizo, y el brazo quedó restablecido. Finalmente, lo pudo mover. Jesús pues lo cura delante de todos sus opositores y lo cura a pesar de que era sábado, porque para Jesús la salud del hombre está por encima de cualquier norma de la ley. El texto no nos dice nada del paralítico curado, pero podríamos imaginarnos lo feliz que debió estar al recuperar la movilidad de su brazo. ¿Cómo estarían ustedes si hubiesen estado en el lugar del paralítico y estando inmovilizados, gracias a Jesús empiezan a moverse? ¿Qué harían? Pero, en contraste con la felicidad de este hombre, el relato de hoy concluye más bien con la molestia de los fariseos y de los escribas de la ley. Ellos, dice el texto, se pusieron furiosos. ¡Qué tristeza! En lugar de alegrarse con la alegría del curado, se ponen furiosos porque perdieron ante Jesús.
más pudo su orgullo que el bienestar del prójimo, cuando en realidad todos deberíamos estar contentísimos de que todos estén bien y felices, aunque no sea con nuestra participación. Pero lo peor es que, dice el texto, discutían qué había que hacer con Jesús. ¡Qué ceguera! ¿Cómo no son capaces de ver el bien y elegirlo? Y entonces escribas y fariseos empiezan a tramar deshacerse de Jesús, porque lo que enseña y hace cuestiona todo lo que han creído hasta ese momento. Les cuestiona la vida. Están perdiendo el control de lo que siempre han controlado. Están perdiendo autoridad. Y esto los vuelve inseguros, temerosos. Y esto no lo pueden permitir. Por tanto, es mejor deshacerse de Jesús que perder el control y el poder. Con esta frase final, Lucas ya nos adelanta que quienes sigamos el camino de Jesús, también sufriremos contradicciones. Como conclusión, los invito a preguntarnos, ¿cuáles son las parálisis que sufrimos y que nos tienen atados y que desearíamos que Dios nos libere de ellas y nos permita movernos? ¿Estoy dispuesto a elegir el bien del otro por encima de mi orgullo, mi poder y mi autoridad? ¿Estoy dispuesto a ceder y elegir que al otro, al prójimo, le vaya bien, aunque yo no gane e incluso aunque pierda? Pidámosle pues a Dios que nos haga personas libres, personas desatadas de nuestros orgullos, de nuestros esquemas mentales, de nuestros perjuicios, y que nos haga personas capaces de vivir en la verdad y elegir hacer el bien por encima de todo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.